Mi vida se desplomó como un castillo de naipes. Un día, mi marido, Marcos, me anunció que me dejaba por otra mujer. No solo me dejó, se llevó todo. Nuestro apartamento, el coche, incluso nuestros ahorros. Se fue con ella, con su amante, una mujer que resumaba lujo y desprecio por todo lo que habíamos construido juntos. ¿Una vida mejor? Había dicho, con una frialdad que aún me hiela la sangre. La amante y el coche de lujo, la sorpresa que nunca esperó. ¿Qué harías en mi lugar? El vacío que dejó fue insoportable. La rabia, la humillación, la tristeza. Un cóctel explosivo que me dejaba destrozada. Sentía una mezcla de incredulidad e indignación. ¿Cómo podía permitir que se llevara todo con tanta facilidad? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan insensible? ¿Desde dónde estás viendo este video? Deja un comentario, dale like y suscríbete al canal. Ella era Valeria, una mujer que proyectaba una imagen perfecta. Cabello rubio, sonrisa deslumbrante, un armario lleno de ropa de diseño y el coche de mis sueños, un descapotable rojo cereza que Marcos siempre me había prometido, pero que nunca pudo comprar. Ahora ella lo tenía, junto con mi apartamento y mis ahorros. Veía sus fotos en Instagram, cada una de ellas una burla a mi dolor. Su vida era un desfile de fiestas, viajes exóticos y lujos desmesurados, mientras yo me encontraba en un apartamento prestado por mi hermana, luchando por reconstruir mi vida. Valeria era fría, calculadora, sin un ápice de empatía. Nunca había interactuado mucho con ella, pero su actitud arrogante y su sonrisa falsamente amable siempre me habían resultado desagradables. En retrospectiva, comprendo que la amabilidad era solo una máscara, una herramienta para manipular a los demás. Marcos, por su parte, era un hombre débil, indeciso, fácilmente influenciado por personas carismáticas y seguras de sí mismas. Fue una víctima fácil de la manipulación de Valeria, una marioneta en sus hábiles manos. Pasé meses sumida en la desesperación. Cada día era una lucha contra la tristeza, la rabia y la humillación. Mi autoestima estaba por los suelos. Me sentía derrotada, inútil, como si mi vida no tuviera ningún valor. Pero lentamente, con la ayuda de mi familia más y mis amigos, comencé a levantarme del abismo. Recuerdo las palabras de mi hermana. No te dejes hundir, tienes más fuerza de la que crees. Y tenía razón. Comencé terapia, aprendiendo a procesar mis emociones, a perdonarme por haber confiado tanto en Marcos y a identificar mis propias necesidades. El proceso fue largo y doloroso, pero al final encontré una fuerza que desconocía. Empecé a reconstruir mi vida, ladrillo a ladrillo. Un detalle en el contrato del coche fue el germen de mi renacimiento. Marcos, en su ceguera, había firmado un contrato complejo que contenía una cláusula de cesión de derechos por impago. Valeria, en su arrogancia, había pasado por alto ese pequeño detalle. La cláusula establecía que si Valeria dejaba de pagar las cuotas del coche durante 3 meses consecutivos, el coche volvería a ser mío y ella tendría que asumir una penalización considerable. Lo que parecía una venganza, un deseo egoísta de recuperar algo que era mío, se convirtió en algo mucho más grande. Fue el catalizador de mi cambio. Me di cuenta de que la venganza no era el camino. La justicia, sí. Empecé a investigar a fondo la situación financiera de Valeria. Descubrí que su vida de lujo era una fachada, una imagen artificial que ocultaba sus problemas económicos. Valeria, en su arrogancia, se había comprado un coche que no podía pagar, financiándolo con tarjetas de crédito de alto interés. No se preocupaba por el futuro, solo por el momento. No había considerado las consecuencias de sus acciones. 3 meses después, las cosas se pusieron feas. Dejó de pagar el coche. La empresa de financiación se puso en contacto con ella, exigiéndole el pago inmediato del coche y de las penalizaciones por impago. El banco también exigió el pago de la deuda de las tarjetas de crédito, incluyendo la de las compras frívolas que hacía constantemente.
Su situación económica era precaria y su imagen perfecta se estaba desmoronando. Valeria se encontró en una situación muy complicada. La pérdida del coche de lujo fue solo la punta del iceberg. Su imagen perfecta se había convertido en una pesadilla. Las cuentas se acumulaban. Sus ingresos eran insuficientes para cubrir sus gastos y los bancos amenazaban con acciones legales. Su vida, una vez llena de lujos, se convirtió en una espiral de deudas y angustias. Fue el karma en acción, el karma implacable, silencioso pero efectivo. Y yo, mientras tanto, estaba reconstruyendo mi vida. Había encontrado un trabajo nuevo, un trabajo que me gustaba, que me hacía sentir realizada. Había alquilado un pequeño apartamento, pero era mi espacio, mi refugio. Estaba encontrando mi propio camino hacia la felicidad, un camino que no estaba pavimentado por el lujo, sino por la seguridad, la paz, el amor propio y la libertad. Había aprendido que la verdadera riqueza no es material, sino emocional. La lección más importante que aprendí fue que la traición no define a una persona, superarla sí. Marcos y Valeria habían cometido errores, habían pagado las consecuencias, pero yo había salido adelante, más fuerte, más sabia, más decidida. Había encontrado la paz, la estabilidad, la felicidad. Y eso, para mí, era la verdadera victoria. El proceso de reconstrucción fue lento, pero gratificante. Cada pequeño paso, cada logro, cada día sin sucumbir a la desesperación era una victoria. Comencé a trabajar como diseñadora freelance, utilizando mis habilidades y experiencia para crear mi propio negocio. Al principio, los ingresos eran escasos, pero la satisfacción de ser mi propia jefa, de controlar mi tiempo y mi destino, era inmensa. Trabajaba desde casa, en un pequeño espacio que había acondicionado como oficina. Las paredes, pintadas de un azul sereno, me inspiraban calma y creatividad. La luz natural que entraba por la ventana iluminaba mi escritorio, creando un ambiente acogedor y productivo. Las noches eran más fáciles de sobrellevar. Ya no me despertaba en medio de la noche, presa del llanto y la angustia. El sueño volvía a ser reparador, placentero. Aprendí a relajarme, a meditar, a practicar yoga. El cuerpo, una vez tenso y lleno de energía negativa, se fue aliviando. Los músculos se aflojaron y el cansancio se disipó. La práctica constante me ayudó a conectar con mi interior, a encontrar la paz y la tranquilidad que tanto necesitaba. Los fines de semana los dedicaba a mis amigos y familia. Recuerdo las largas charlas con mi hermana, su apoyo incondicional, sus consejos sabios, su capacidad de sacarme una sonrisa en los momentos más difíciles. Las cenas con mis amigos, llenas de risas y complicidad, eran un bálsamo para mi alma. Me rodeé de personas que me querían, que me apreciaban, que me ayudaban a construir una nueva vida. Me concentré en mi salud física y mental. Empecé a hacer ejercicio regularmente, a comer de forma saludable, a cuidar mi cuerpo. La actividad física se convirtió en una terapia, una forma de liberar estrés, de fortalecer mi cuerpo y mi mente. El ejercicio me ayudó a recuperar la autoestima, a sentirme más segura de mí misma, a reafirmarme en mi capacidad de superar cualquier obstáculo. Las redes sociales, antes una fuente de dolor y humillación, se convirtieron en una herramienta para mi crecimiento profesional. Empecé a crear una presencia online, mostrando mi trabajo, conectando con clientes potenciales. Las plataformas digitales me permitían acceder a un mercado más amplio, a nuevas oportunidades. El éxito en línea fue un impulso para mi autoestima y un ejemplo palpable de mi capacidad para lograr mis objetivos. Aprendí a utilizar las redes sociales de forma estratégica, creando contenido que mostraba mi talento y mi pasión, y que al mismo tiempo me permitía conectarme con otras mujeres emprendedoras, compartiendo experiencias y aprendiendo de ellas. El apartamento pequeño, al principio un símbolo de mi fracaso, se fue transformando en un espacio acogedor, personalizado, que reflejaba mi personalidad, mi estilo de vida. Lo decoré con mis propios cuadros, con plantas que me daban vida, con objetos que me recordaban momentos felices. El espacio se llenó de luz, de color, de positividad.
se convirtió en mi santuario, en mi refugio, en mi fortaleza. Con el tiempo, la rabia inicial hacia Marcos y Valeria se fue disipando, dando paso a una profunda sensación de compasión, de comprensión. Comprendí que su comportamiento había sido impulsado por sus propios demonios, por sus propias inseguridades. No los justificaba, pero entendía sus motivaciones. El odio consume energía y yo ya no quería desperdiciar mi energía en alimentar el odio. Quería concentrarme en mi propia felicidad, en mi propia vida. El perdón, un proceso largo y complejo, fue un regalo que me hice a mí misma. Un regalo que me liberó de la carga del pasado, de la amargura. La lección que aprendí fue que el karma, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. La vida de Valeria, una vez llena de lujos, se había convertido en una espiral de deudas y angustias. La justicia, en su forma más pura, no necesitaba de mi intervención, sino que actuó por sí misma. Y eso, para mí, fue más satisfactorio que cualquier venganza. Un año después de la separación, mi vida era irreconocible. Había transformado el dolor en fuerza, la vulnerabilidad en resiliencia, la desesperación en esperanza. Mi negocio de diseño freelance florecía. Tenía una cartera de clientes sólida, un flujo constante de trabajo y, lo más importante, una creciente satisfacción profesional. Ya no dependía de nadie, económicamente ni emocionalmente. La independencia era mi escudo protector, mi fuente de poder, la base sobre la cual construí mi nueva vida. Mi círculo social se había ampliado, enriquecido con nuevas amistades. Había conocido a personas excepcionales, mujeres emprendedoras, inteligentes, inspiradoras, que compartían mi pasión por el diseño y, lo más importante, mi deseo de construir un futuro mejor. Estas mujeres se convirtieron en mi red de apoyo, mi sistema de contención, mi familia elegida. Nuestras conversaciones eran ricas, profundas, llenas de apoyo mutuo, de comprensión y de aliento. Compartíamos experiencias, desafíos, triunfos, y nos apoyábamos incondicionalmente en los momentos difíciles. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida, las sonrisas de mis amigos, el aroma del café recién hecho por las mañanas, la calidez del sol en mi piel, el silencio reconfortante de mi hogar. Las cosas simples, las cosas auténticas, eran las que me daban más alegría. Había aprendido a apreciar el presente, a disfrutar de cada momento, sin preocuparme por el pasado ni por el futuro. Mi salud física y mental había mejorado notablemente. El ejercicio regular, la meditación, la alimentación saludable me habían transformado. Me sentía más fuerte, más energizada, más conectada con mi cuerpo y mi mente. Había aprendido a escuchar mi cuerpo, a respetar sus necesidades, a cuidarlo como un templo. Mi apartamento, que antes era un refugio temporal, se había convertido en mi hogar. Lo había decorado con objetos que reflejaban mi personalidad, mi estilo de vida, mis pasiones. Las paredes estaban adornadas con mis propios cuadros, con fotografías de momentos felices, con plantas que me daban vida y energía. El espacio se había llenado de luz, de color, de positividad. Era un espacio acogedor, confortable, un reflejo de mi nueva vida, de mi nueva realidad. Era un espacio donde me sentía segura, protegida, amada. Las redes sociales ya no eran una fuente de dolor, sino una herramienta de trabajo, una plataforma para mostrar mi talento y conectar con clientes potenciales. Había aprendido a gestionar mi presencia online de forma estratégica, creando contenido atractivo, conectando con mi audiencia, compartiendo mis experiencias. Había construido una comunidad online, una comunidad de personas que compartían mis valores, mis intereses, mi pasión por el diseño. La vida sentimental, sin embargo, seguía siendo un territorio inexplorado. No tenía prisa, no sentía ninguna presión. No buscaba una relación para llenar el vacío dejado por Marcos. Sabía que no necesitaba un hombre para ser feliz, para ser completa. Mi felicidad era interior, emanaba de mi propio ser. Me sentía plena, independiente, segura de mí misma, y eso era suficiente. Sin embargo, en una tarde soleada,
Mientras paseaba por el parque, me encontré con alguien. Una mirada casual, una sonrisa tímida, una conversación fluida y natural. Su nombre era Daniel, era arquitecto, con una sonrisa cálida, unos ojos que reflejaban inteligencia y bondad. Fue un encuentro casual, una conexión inesperada, un flechazo. Pero a diferencia de mi relación con Marcos, esta conexión se basaba en el respeto, la confianza, la admiración mutua. No era una relación basada en la necesidad, sino en la elección consciente de compartir la vida con alguien que me complementaba, que me enriquecía, que me amaba por quien era. Fue un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para amar y ser amada. Un amor construido sobre cimientos sólidos, sobre el respeto propio, la independencia y la confianza en uno mismo. Un amor que surgía de las cenizas del pasado, un amor que me permitía mirar hacia el futuro con esperanza, con alegría, con la certeza de que la felicidad era posible. Los meses que siguieron a mi encuentro con Daniel fueron un torbellino de emociones nuevas, de sensaciones desconocidas, de una alegría que se expandía como un fuego lento y reconfortante. No era la euforia ciega de mi juventud, ni la ilusión engañosa de mi matrimonio fallido, sino una alegría serena, profunda, arraigada en la confianza y el respeto mutuo. Daniel era diferente a Marcos. Era un hombre seguro de sí mismo, con una personalidad sólida, pero a la vez sensible y comprensivo. Había una inteligencia, una profundidad en sus ojos que me cautivaba, que me hacía sentir comprendida, valorada, escuchada. Nuestras conversaciones eran largas, profundas, llenas de risas y complicidad. Compartíamos nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestras experiencias de vida. Había una facilidad natural en nuestra comunicación, una sincronía que me sorprendía y me llenaba de alegría. Hablábamos de nuestros trabajos, de nuestros hobbies, de nuestros miedos, de nuestros sueños, sin tapujos, con absoluta honestidad. Era un intercambio sincero, un diálogo enriquecedor que fortalecía nuestra conexión. Su pasado, aunque lo había compartido de forma gradual, fue diferente al de Marcos. No había drama, ni mentiras, ni secretos. Había transparencia, honestidad y una absoluta confianza en sí mismo. El conocer su historia, sus errores y aciertos, lejos de disminuir mi admiración, la incrementó. Vi en él a un hombre que había aprendido de sus experiencias, que había crecido a través de los desafíos, que había encontrado la paz interior. Eso me inspiraba respeto, admiración y sobre todo confianza. Nuestra relación se desarrolló de forma natural, sin presiones, sin expectativas exageradas. Fue una evolución gradual, un crecimiento orgánico, una sinfonía de momentos pequeños pero significativos. Las cenas compartidas, los paseos por el parque, las películas vistas juntos en casa, las conversaciones largas hasta altas horas de la noche. Cada momento se convertía en un recuerdo precioso, en un tesoro que enriquecía nuestra conexión. Con Daniel aprendí a amarme de nuevo, a valorar mi propia compañía, a disfrutar de mi soledad. No era una dependencia emocional, sino una independencia plena que me permitía disfrutar de mi individualidad sin sentir la necesidad de llenar un vacío. Había encontrado una pareja que respetaba mi espacio personal, mis necesidades, mis deseos. Una pareja que me apoyaba en mis proyectos, que celebraba mis éxitos, que me comprendía en mis momentos de debilidad. Era una relación equilibrada, justa, basada en la igualdad y el respeto mutuo. Era un vínculo construido sobre los cimientos sólidos del amor propio, de la confianza y de la admiración. Mi negocio seguía prosperando. Había contratado a un asistente, lo que me permitía delegar algunas tareas y dedicar más tiempo a los proyectos más creativos y desafiantes. El éxito profesional me daba seguridad, independencia y una profunda sensación de realización. Pero lo más importante era que el éxito no me consumía, no me alejaba de mi vida personal, de mi familia, de mis amigos, de mi relación con Daniel. Había aprendido a encontrar un equilibrio entre mi vida profesional y personal,
un equilibrio que me permitía disfrutar plenamente de ambas. Había encontrado una nueva paz, una serenidad que había estado ausente durante tanto tiempo. El pasado, con su carga de dolor y de traición, ya no me oprimía. Había procesado el trauma, había perdonado, había aprendido de mis errores. El pasado ya no era un obstáculo, sino una lección valiosa que me había enseñado la importancia del respeto propio, de la independencia, de la confianza en sí misma. Ahora, en los momentos de calma, podía mirar atrás, contemplando el camino recorrido, con un sentimiento de gratitud y de profunda paz. Había superado las adversidades, había reconstruido mi vida, había encontrado el amor verdadero, un amor que me permitía mirar al futuro con esperanza y confianza. 3 años después, mi vida era un reflejo de la paz y la felicidad que tanto había anhelado. Mi negocio de diseño había crecido exponencialmente, con un equipo de colaboradores talentosos y comprometidos. Habíamos creado una marca sólida, reconocida en el mercado, con una presencia online destacada y un flujo constante de proyectos. El éxito profesional no solo me proporcionaba estabilidad económica, sino también una profunda sensación de satisfacción personal. Había encontrado mi pasión, mi propósito, y lo había transformado en una realidad tangible, exitosa y gratificante. Mi relación con Daniel seguía siendo sólida, plena, enriquecedora. Habíamos construido una vida juntos, una vida llena de amor, de respeto, de complicidad. Habíamos compartido momentos inolvidables, viajes emocionantes, cenas románticas, conversaciones profundas, hasta altas horas de la noche. Habíamos creado un hogar acogedor, un refugio donde reinaba la paz y la armonía. Nuestro vínculo se había fortalecido con el tiempo, consolidado por la confianza, la admiración mutua y el amor incondicional. Mis hijos habían terminado sus estudios universitarios y habían emprendido sus propias vidas, con éxito y estabilidad. Nuestro vínculo se había transformado en una amistad profunda, llena de respeto y complicidad. Los veía con frecuencia y cada encuentro era un motivo de alegría, una fuente de orgullo. Había logrado construir una relación sana con ellos, basada en el amor, la comprensión y la confianza. El dolor del pasado, aunque presente en mi memoria, se había transformado en una fuente de sabiduría, en una lección valiosa que me había enseñado la importancia del respeto mutuo, de la comunicación honesta y del amor incondicional. Mi relación con mi hermana se había consolidado aún más. Nuestra complicidad se había intensificado a través de los años, transformándose en un vínculo inquebrantable, una fuente de apoyo incondicional, un refugio seguro en los momentos difíciles. Nuestras conversaciones eran largas, profundas, llenas de risas y complicidad, un oasis de alegría en mi vida. Su apoyo incondicional había sido fundamental en mi proceso de sanación, de crecimiento personal y de reconstrucción de mi vida. Mi red de amigas emprendedoras, mi familia elegida, seguía siendo un pilar fundamental en mi vida. Nuestras reuniones, llenas de risas, de apoyo mutuo, de compartición de experiencias, eran una fuente constante de inspiración y motivación. Habíamos construido un vínculo fuerte, un lazo de hermandad que me daba fuerza, seguridad y compañía en cada etapa de mi camino. Mi salud física y mental era óptima. El ejercicio regular, la meditación, la alimentación saludable se habían convertido en hábitos saludables, en pilares fundamentales de mi vida. Me sentía más fuerte, más segura de mí misma, más conectada con mi cuerpo y mi mente. Había aprendido a escuchar mi cuerpo, a respetar sus límites, a cuidar de mi bienestar físico y emocional. La serenidad que me había invadido era permanente, profunda, arraigada en la gratitud y en la aceptación de mi historia. El pasado, aunque nunca olvidado, ya no me oprimía, no me condicionaba, no me definía. Era una parte de mi historia, una lección aprendida, una cicatriz que me recordaba mi fortaleza, mi resiliencia, mi capacidad de superar las adversidades. Había encontrado mi propósito, mi pasión,
y lo había transformado en una realidad tangible y gratificante. Mi negocio era un reflejo de mi creatividad, de mi talento, de mi perseverancia. El éxito profesional me daba seguridad, independencia y una profunda sensación de realización. Había aprendido a encontrar el equilibrio perfecto entre mi vida profesional y personal. Un equilibrio que me permitía disfrutar plenamente de ambas sin sacrificar ninguna. Y todo esto, este éxito, esta paz interior, esta felicidad plena, era el resultado de un largo proceso de sanación, de crecimiento personal, de resiliencia. Un proceso que había culminado en una vida llena de amor, de gratitud y de una profunda sensación de satisfacción. Un día de primavera, mientras disfrutaba de un café en la terraza de mi cafetería favorita, observando el bullicio de la ciudad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era habitual que me contactara sin previo aviso. Con un nudo en el estómago abrí el mensaje. Decía simplemente: tengo noticias sobre el caso de Valeria. Necesito verte en mi oficina lo antes posible. La ansiedad creció dentro de mí. No había pensado en Valeria en meses. Su vida, una vez un símbolo de mis desgracias, se había desvanecido de mi mente, relegada a un rincón oscuro del pasado. La había perdonado. Incluso había sentido compasión por ella, comprendiendo que sus acciones habían sido impulsadas por sus propios demonios, sus propias inseguridades. Pero la llamada de mi abogado me devolvió a la realidad de que, incluso después de tanto tiempo, las consecuencias de sus actos aún podían tener implicaciones en mi vida. En su oficina, el abogado me explicó la situación con una calma profesional que contrastaba con mi creciente inquietud. La empresa de financiación del coche, al no haber recibido el pago de las cuotas ni de las penalizaciones, había iniciado acciones legales contra Valeria. La deuda había crecido exponencialmente debido a los intereses moratorios y la empresa había encontrado activos ocultos a su nombre, una cuenta bancaria a la que ella había transferido fondos ilegalmente. Resultó que esos fondos provenían de actividades fraudulentas, en complicidad con Marcos. El escándalo era inmenso. La noticia se había filtrado a la prensa y la imagen de Valeria, una vez cuidadosamente construida, se había desplomado por completo. Las consecuencias legales fueron severas. Valeria enfrentaba una larga condena de prisión, además de una deuda millonaria que tendría que pagar una vez salga de la cárcel. La empresa de financiación ya se había apropiado de sus bienes, incluyendo el apartamento de lujo que Marcos le había regalado. Su vida de lujos y excesos se había convertido en una pesadilla. El abogado me explicó que, debido a la implicación de Marcos en el fraude, una parte de la indemnización que había recibido en el divorcio podría verse afectada. Pero la cantidad no era significativa, y en comparación con la magnitud del caso de Valeria y el enorme daño causado a tantos, era una preocupación mínima. La justicia se había hecho, pero de una manera que jamás hubiese imaginado. Esa noche, mientras Daniel me abrazaba, sentí una sensación profunda de paz. No era la paz de la indiferencia, sino la paz de la justicia, la paz de la superación, la paz de haber pasado por una prueba ardua y haber salido victoriosa, no solo de la prueba impuesta por Marcos y Valeria, sino también de la lucha interior por recuperar la confianza, la autoestima y la felicidad. Era la paz de haber aprendido a perdonar, a comprender, a dejar ir y, sobre todo, a vivir. La imagen de Valeria, humillada y derrotada, no me producía ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza por la vida que había desperdiciado. Su historia era una advertencia, una lección que resonaba en mi mente, pero no como un eco de venganza, sino como una enseñanza de prudencia, responsabilidad y respeto. La historia de mi vida se había transformado en una narrativa poderosa, una historia de resiliencia, de superación, de crecimiento personal y de la ineludible justicia del karma. Los días siguientes fueron una mezcla de tranquilidad y reflexión.
La noticia de la condena de Valeria y la implicación de Marcos en el fraude financiero se había extendido rápidamente. El escándalo fue enorme, y aunque yo prefería mantenerme al margen, la prensa logró contactarme. Decidí conceder una entrevista, no para alimentar el sensacionalismo, sino para compartir mi mensaje. La importancia del respeto propio, la fuerza interior que todos poseemos y la ineludible llegada del karma. Mi historia se convirtió en viral. Miles de mujeres me contactaron compartiendo sus experiencias, sus luchas, sus miedos. Sus mensajes fueron un torrente de emociones: dolor, rabia, pero también esperanza, fuerza y la convicción de que era posible superar la adversidad. Me di cuenta del alcance de mi testimonio, de la fuerza que tenía mi mensaje. Era más que una historia personal. Se había convertido en un símbolo de resiliencia para mujeres de todo el mundo. Daniel, mi compañero, mi confidente, mi apoyo incondicional, siempre estuvo a mi lado. Me ayudó a procesar mis emociones, a mantenerme centrada, a no dejarme llevar por la vorágine del escándalo. Su amor, su comprensión, su apoyo incondicional fueron fundamentales para sobrellevar la presión mediática y la atención pública. Nuestro vínculo se fortaleció aún más, consolidado por la experiencia compartida, por la confianza mutua y el amor incondicional. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era de Valeria. No esperaba una disculpa ni una justificación, pero el contenido del mensaje me dejó profundamente impactada. No era una carta ni un email, era una grabación de audio. En la grabación, Valeria, con una voz quebrada por el arrepentimiento y la desesperación, confesaba sus actos, sus mentiras, su manipulación. Explicaba sus motivaciones, sus inseguridades, su miedo al fracaso. Hablaba de su arrepentimiento, de su dolor, de su profundo pesar por el daño causado. En la grabación, Valeria también reveló un secreto que cambió para siempre mi percepción de la situación. Marcos no había sido el único culpable. Valeria había manipulado a Marcos, sí, pero él también había participado en el fraude financiero, no como un títere pasivo, sino como un activo colaborador. Había sido consciente de sus acciones y había aprovechado la oportunidad para enriquecerse a costa de otros. Valeria había confesado que Marcos había estado involucrado en otras actividades fraudulentas, incluso antes de su relación con ella. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El descubrimiento me impactó profundamente. No era solo la traición, la mentira, sino la hipocresía y la falta de responsabilidad que habían caracterizado a mi ex esposo durante toda nuestra relación. La imagen que tenía de él, ya dañada y deformada por los años, se desmoronó por completo. Comprendí la magnitud de la manipulación, la crueldad calculada y la verdadera dimensión del daño causado. La información de Valeria permitió a las autoridades iniciar una nueva investigación sobre Marcos. Las pruebas fueron irrefutables, demostrando su implicación en varios casos de fraude financiero. La condena fue severa, incluso mayor que la de Valeria. Su vida de lujos y excesos que creía haber construido con mentiras se derrumbó bajo el peso de sus propios actos. La justicia, lenta pero implacable, había llegado finalmente. La verdad, aunque tardía, había salido a la luz. Mi historia, una vez un símbolo de dolor y traición, se transformó en un testimonio de resiliencia, de superación, de la ineludible llegada del karma. La justicia se había hecho, no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sido víctimas de la manipulación y la traición. Y yo, con Daniel a mi lado, con mis hijos exitosos y felices, con un futuro prometedor, sabía que había ganado. No solo la batalla legal, sino también, y sobre todo, la batalla por mi propia felicidad.